El pasado 10 de noviembre nuestro cementerio fue declarado Patrimonio Departamental por la Comisión de Patrimonio y la Junta Departamental de La Valleja, algo que no se logra de un día para el otro. Dialogamos con la maestra Alda Pérez, presidenta de la Comisión de Patrimonio, sobre los primeros pasos que se deben realizar para esta denominación. Nuestra Comisión de Patrimonio está integrada por 8 personas que representan al Poder Ejecutivo, 5 de ellas, y al Poder Legislativo, 3 de ellas. En total hacen las 8. Más un grupo de personas que son idóneas, son técnicos en distintas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos como asesora a quien ustedes tienen ahí al lado, a quien le mando un abrazo muy grande, que es Cristina, la profesora Cristina Campelo, que es nuestra asesora en los temas relacionados justamente con Nico Valle. Y fundamentalmente la parte historia, todo eso que es de su área. Nuestra meta fundamental es detectar bienes que puedan ser declarados patrimonio, ya sea bienes tangibles, o sea que tengan una presencia física, como un edificio, o bienes intangibles, aquellos que no tienen una presencia física, como por ejemplo puede ser una costumbre, un oficio. Ese bien entendido que es un bien a declarar patrimonio, se comienza a estudiar. Se estudia largo y tendido, a veces pasan años, a veces con un año es suficiente porque tenemos abundante información, y se recurre evidentemente a nuestros asesores. Yo soy docente de formación docente y tengo una alumna, Gabriela Núñez, que conversando con ella, resulta que era de Valle, resulta que conocía lugares interesantes en Valle y me contactó con Cristina y ahí comenzó nuestra relación y ahí comenzamos a conversar de cuestiones tan interesantes como las que ustedes tienen, como por ejemplo el cementerio de Valle. Y ahí la solicitud de Cristina que nos enviara la información que ella a la postre nos envía, que luego hacemos un dossier con ella, la enviamos al Poder Ejecutivo Departamental, el Poder Ejecutivo Departamental le da su aval, pasa al Poder Legislativo, entra a la Comisión de Legislación y Turno, que estudia el tema de si corresponde o no lo que se le está solicitando. La Comisión de Legislación y Turno entiende que sí, pasa su informe avalando la propuesta al plenario y el plenario vota y fue votado por unanimidad. Eso después entonces, ahí ya concluye todo el proceso que termina cuando vuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo comunica oficialmente a la Comisión y a los interesados de esa nominación. Y eso es lo que aconteció con el cementerio de Valle y con todo lo que se ha declarado hasta el momento. Ha sido un proceso de un año, justamente un año, pero hemos logrado, estamos muy satisfechos de haber obtenido esta declaración, que evidentemente es un gran impulso para Nico Valle y para todo el departamento y para todo el país, porque ustedes tienen ahí una joyita histórica y artística. Remitimos al concepto de patrimonio que maneja la UNESCO y la Comisión Nacional de Patrimonio del Uruguay, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí, cuando nosotros hacemos esa focalización del departamento, ahí dentro de los puntos altos del departamento está el cementerio de Valle. Y ahí fue cuando, por eso yo me contacté a través de la alumna, me dio el contacto de Cristina y ahí comenzamos a ver florecer una de nuestras ilusiones, lograr que este cementerio sea reconocido como patrimonio del departamento como primer paso, después tal vez como patrimonio del Uruguay, y eso está para lograrse también. Como lo mencionaba Alda Pérez, la profesora Cristina Campelo, con su aporte y su conocimiento, fue fundamental para este logro. Sí, Alda, una gran persona y muy motivadora como dirigente de esta Comisión del Patrimonio, como ella contaba, que sí me llegó esa invitación el año pasado para tratar de ir llevando a Minas un poco lo que podía llegar a ser interesante como patrimonio de nuestra localidad. Y bueno, a mí por supuesto que una de las cosas que más he trabajado siempre ha sido el tema de todo el campo de combate de 1910, donde el cementerio está incluido.
por consejo de la comisión, se trató de profundizar en uno de los dos aspectos, en uno de los aspectos de ese terreno del combate, que viene a ser el cementerio en este caso. Se potenció la parte del cementerio porque había también que focalizarse en un lugar concreto para lograr esta denominación, ¿no? Esta nominación de elemento de interés patrimonial para nuestro pueblo. Por eso se profundizó así, lo cual no quita de que el cementerio es parte de ese terreno y que se pueda seguir en este trabajo, ¿no? Porque este fue un mojón que sin duda es muy importante para nuestra localidad. Es la primera vez que tenemos algo que sea reconocido a nivel departamental y, como decía Alda, puede seguir a nivel nacional. Y eso tenemos que darnos cuenta de la magnitud que tiene para la localidad, ¿no? Así que, bueno, primero que nada agradecerle a Alda por su intervención y por el apoyo tanto de ella como de toda la Comisión del Patrimonio de La Valleja, que trabajan permanentemente buscando, como ella te decía, los lugares y lo que es patrimonio intangible también, fiestas o otro tipo de actividades tradicionales para elevarlas a este nivel y darles visibilidad, ¿no? Que eso hace muy bien a estos lugares pequeños sobre todo. La agradecida soy yo, Cristina, porque realmente solamente alguien con el profundo amor y el profundo conocimiento que tienes por tus lares te pudo dar ese impulso que tú le diste. Realmente fue un logro en el cual nosotros simplemente fuimos, como quien quiere la cosa, intermediarios o simplemente sugerimos cosas, pero realmente el trabajo, el peso de todo recayó en tu investigación, en el material que tú aportaste, en lo que aportaron otras personas que también colaboraron contigo. Y todo eso es el acervo que ustedes tienen. La comisión lo que hizo fue encauzarlo a donde debía para ser reconocido. Así que los agradecidos somos nosotros por esa presencia tuya, Cristina, y a través de esa presencia tuya, la presencia de todo el Nicobas. Vamos a seguir trabajando, obviamente, vamos a lograr ahora, vamos a tener que proponer nosotros objetivos. Creo que el objetivo más inmediato sería lograr reconocer toda esa zona, tomar como centro el cementerio para hacer un reconocimiento de toda la zona histórica que está allí, y luego hacer un buen dossier para presentar todos juntos, eso sí, a Patrimonio Nacional. Esta es la propuesta, Cristina. No sé cómo te encuentras tú para seguir trabajando en busca de ese sueño, porque es un sueño realmente, una concreción que está próxima, pero hay que trabajar por ello. Sin duda, sí. Ya veremos cómo vamos a seguir este tema, pero ese es el paso siguiente. Claro. No hay duda. Así que sí, estaremos recopilando otra vez la información del trabajo que ya también se tienen hechos y de todo lo que se pueda obtener más, y para volver a presentar para estas cosas que son lentas, que podamos tener continuidad. Nunca hay que bajar los brazos, porque el logro está allí, la conquista está allí cuando uno, se esfuerza y a pesar de a veces de algún obstáculo sale adelante. Eso es lo más importante, y lo que yo les quiero transmitir a través de ti a todos los oyentes, a todos los habitantes de Nicovalle, que confíen, que sigan buscando, que apoyen a todos aquellos que tratan de sacar adelante el lugar. Me parece que es un punto fundamental, ahora que tienen un logro, no quedarse, no bajar los brazos, decir, ya logramos. No, vamos a más, vamos a también a ir no solo por el patrimonio tangible, sino por el intangible. El cementerio, un lugar especial, del cual tenemos que tomar dimensión de lo que significa para nuestra localidad y ahora también a nivel departamental. El cementerio de por sí es un lugar que nosotros respetamos mucho. En primer lugar quería comentar, ¿verdad? Porque es donde tenemos a todos nuestros seres queridos, es un lugar de todos, y a partir de allí, puede haber muchas miradas con respecto a esto, ¿no? También es importante que además de verlo desde ese punto de vista, tengamos presente también que es un lugar histórico, porque allí está la historia de nuestra localidad.
está la historia de nuestra gente, porque esas personas que están también en el cementerio fueron en vida quienes dieron muchísimo para la localidad. Entonces, me gustaría un poco hacer énfasis en eso, con el respeto, como digo, que se merece, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de llevar alumnos allí y antes de entrar uno les habla, les explica qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a entrar. Porque evidentemente puede que mucha gente piense en el cementerio solamente como ese lugar a donde va en un momento triste, ¿no? O a recordar después a sus seres queridos, pero también se puede verlo desde este otro ángulo, ¿verdad? Sin perder de vista lo anterior. Un mojón importante en la valoración de este lugar fue la jornada de Geohistoria Regional, donde se colocó la placa que recuerda el combate y se recibieron visitas importantes. Por ejemplo, el arquitecto Montemuño, quien dejó varias puntualizaciones interesantes. Tenemos dos publicaciones también en donde participamos con el tema de lo que es la historia de la localidad y la historia del cementerio en particular. Por ejemplo, acá tengo un grabado que también lo incluimos en la carpeta. Hoy les traje un obsequio que me hizo Marcelo Díaz Buchazo, el arqueólogo que nos ayudó cuando hicimos los trabajos de perforaciones para extraer proyectiles, ¿verdad? Hay otro en la Asociación Gianarelli, hay otro en el Liceo también, donde se encuentran en custodia los materiales que se sacaron. Y bueno, todo fue sumando para que se hiciera un dossier que fue valorado positivamente, ¿no? Como decía Alda, no fue fácil porque sinceramente yo cuando pasaba el tiempo yo decía, bueno, esto capaz que no sale, porque ella siempre nos estaba diciendo eso, no todo lo que se presenta es aprobado, tienen que pasar por muchos filtros. Por supuesto que el valor artístico, por ejemplo, con Azarini, que es el primer panteón, el más antiguo, uno de los más antiguos, es el que se destaca. También está la parte social, de la historia del pueblo, toda la entrada, cómo están ubicados los panteones. Hay muchísimo para hablar, y el arquitecto Montemuño, que es especialista en esto, nos enriqueció mucho explicándonos los símbolos que tienen los panteones, ya sea un reloj de arena, un barco, que hay a veces que uno mira y no lo conocía, ¿verdad? No tenía noción. Y cuando empezamos a ver las cosas con otros ojos, bueno, encontramos otros valores también para destacar de ese lugar. Cómo cada una de las familias marca el camino con su presencia, con sus esculturas, que la encargaban a digamos, escultores que traían las piezas de Carrara, o sea, no eran cualquier escultura. Y eso además es el dominio de lo terrenal en lo eterno. O sea, estamos vivos y dominamos el mundo allá afuera, pero también acá adentro. Entonces ese relato está vivo en la medida que lo entendemos con esa lectura. Más allá de las esculturas, es las familias que se posicionan de esa historia, incluso en el cementerio. Eso pasa en todos lados. En todos los lugares van a encontrar ese relato. Entonces, para después ingresar al cementerio, porque hay varios sepulcros que son importantes de destacar, además de los caídos en el combate justamente que decía Marcelo. Si quieren vamos ingresando y cuando vemos los atributos que tiene un mausoleo, también vemos cómo la sociedad pensaba en ese momento, porque no hay ninguna mujer, por ejemplo. Es decir, acá son hombres los que aparecen en los monumentos, marcando lo mismo de la masculinidad, que prácticamente Agapo hablaba, y hay que reconocer lo que se transfiere también a estos valores. Aquí se dice quién está y por qué va a estar acá. Es decir, el hombre primero, el dueño del campo, y la mujer quién sabe si está. En algunos está por debajo, en algunos incluso están enfrentados, en otros monumentos, de otros cementerios, porque se peleaban en vida, entonces en muerte también no se ve. No, les digo que eso se refleja claramente en los cementerios. Y lo mismo, la forma en que aparecen los elementos decorativos no son solamente elementos decorativos, ¿no? Acá hay una apelación a la combinación de distintos estilos, o sea, tenemos construcciones de columnas que son dóricas, terminan en copetes góticos, y eso es porque estamos en la época del eclecticismo. En el momento en que se vende este monumento por partes en Carrara, se encarga, se traen barcos, muchas veces traían como lastre, no se declaraban, y esos barcos venían con el mismo monumento, pero sin
el cuerpo central, donde está el busto del que iba a ser el que encargó el monumento, o al cual se lo piden, lo va a armar de acuerdo a ese gusto de catálogo que había. Eso es importante para entender. Lo mismo que estas piezas que están acá, se llama corral de niños. Esto se hacía para que los animales que andaban sueltos en el campo y que podían comerse los cadáveres en muchos lugares, se ponían estos corrales de hierro para que no penetraran en los sepulcros y no fueran justamente devorados, porque atrás de eso hay un credo que es, para la Iglesia Católica, que el cuerpo tiene que estar incorrupto para llegar a su final. Entonces no puede desaparecer el cuerpo. Y aquí, digamos, yo resalto justamente la suma de épocas, porque esta plaga que está aquí, que la ven, que fuera ven con más tranquilo, es muy moderna, es un bronce muy moderno el diseño, y es esa acumulación continua de elementos que se encuentran en los cementerios. O sea, nosotros tenemos un lenguaje de este querubín, que no es un ángel porque no tiene cuerpo, ¿ah? En una urna cineraria es una urna de cenizas, eso viene de la época de los romanos, no de los griegos ni de los judíos, porque los romanos tenían la costumbre de guardar cenizas en las casas. Entonces eso viene de allí, es una urna que guarda en el sepulcro familiar, que es una costumbre romana, justamente los elementos de las cenizas. Pero como digo, es una suma de tiempo, es para una placa hecha estándar de 1920, con una firma de Montevideo, con el copón, con el fuego, que siempre significa la luz eterna del alma, que sobrevive a lo corporal. Es decir, esto es una luz y es una fe al mismo tiempo. Cuando ustedes tienen simbología en los cementerios, no tienen por qué tener una cruz para significar el valor de la fe. Puede estar la llama, medir el tiempo, y eso está escrito en los tiempos de Egipto. Usaba unas vasijas perforadas con agujeros para marcar las horas. Iban pasando, y un esclavo cada hora tenía que gritarla para que la gente supiera que pasaba la hora. Hasta que se dieron cuenta que las horas no eran iguales, porque los días no son iguales. Entonces, eso fue cambiando en distintas formas. Hasta que se inventa el reloj de arena, que es más preciso, y se usa el símbolo, aunque se mantiene la palabra de clepsidra. Y las alas es un símbolo que viene ya explicado en las tumbas de los faraones, que muchas veces está con el sol al medio, que es un redondel, o una víbora y el sol, y al lado, porque significa que el tiempo pasa inexorablemente para todos. Es algo que no podemos detener. A veces ese símbolo puede estar inclinado, puede estar bastante grande, por ejemplo, en Recoleta o en Salto. Hay elementos constructivos como es. Son cositas y pasitos que van haciendo que después termine en esto, ¿no? Y creo que lo más importante ahora me parece que es también que la localidad, la gente de nuestro pueblo, asuma esto como propio, ¿no? Que diga, bueno, es nuestro, el cementerio es un lugar patrimonial. Más allá del valor que no es material, es un valor diferente, es un valor histórico, es un valor a futuro para trabajarlo, ¿no? Y hacer cosas como las que han surgido. A mí me parece que hay que rescatar a la gente también que dejó mucho en vida y que hoy está allí. El caso, por ejemplo, de gente que participó en el combate de 1910, la vecina Elba Alvariza colocó hace poco tiempo una placa allí también, que nosotros la anexamos acá, fue lo último que se agregó, de su abuelo, revalorizando a su abuelo que había sido jefe de las milicias en 1910. Algo que yo la verdad no sabía. Por ejemplo, hay como eso, hay gente que a través de los años ha sido importante en la localidad, y pienso que eso valoriza también y sigue aumentando este valor patrimonial si nosotros logramos destacar esos hechos, ¿no? El caso de Pereira Pérez, por ejemplo, que había estado casi anónimo allí, no tenía placa de dónde estaba enterrado. Y cuando hicimos la jornada de Geohistoria, bueno, tratamos de destacarlo, el lugar, y es un historiador que todos hacemos referencia a él cuando hablamos del pueblo, sin embargo, no figuraba su nombre en el cementerio. Ese tipo de cosas, a partir de iniciativas de la gente, podrían seguir surgiendo. Porque nombrar patrimonio algo que quede ahí con el título y nada más, como que no va a tener tampoco el valor, ¿verdad? Hay que dinamizar todo eso y estaría muy bueno que aquellas personas que
que vean, que sepan, que tengan un familiar que haya hecho algo que usted considere que es importante para el pueblo. Y miro a Alexis porque también me acuerdo de su padre. Son personas que han dejado cosas importantes en el pueblo, ¿verdad? Que han hecho trabajos que hoy se pueden destacar allí. Y cuando uno tiene a veces jornadas como la que tuvimos, donde vienen gente de otro lado, además de destacar el valor artístico de un panteón, también está bueno destacar, bueno, esta persona figura aquí con lo que hizo, ¿no? Sería algo muy interesante para futuro. Lo dejo ahí como una iniciativa. Hay mucha gente que estaría bueno que se destacara allí. Y la parte turística, de la cual se ha trabajado mucho también por el grupo de ustedes. Sí. Y sí, acá se incluye, por ejemplo, un folleto en donde también el cementerio está como uno de los lugares de atractivo turístico de la localidad, ¿no? Hay muchísima gente interesada en lo que es el turismo de cementerios, que evidentemente no atrae a todo el mundo de la misma manera, pero es muy, muy grande el núcleo de personas que disfrutan viendo realmente el arte a través del tiempo. Se puede ver muchísimas cosas, incluso la evolución de los panteones mismo también van mostrando la evolución del tipo de arte, porque allí no es lo mismo ver un panteón del 1800 que ver uno del 2000, obviamente, ¿no? A veces nosotros no nos damos mucha cuenta, ¿verdad? Pero cuando lo miramos con alguien que nos abre los ojos, ahí cambia. Y bueno, ahí aparecen año a año destacadas las actividades. En 2010 el liceo hizo un reconocimiento por los 100 años del combate, en el puente donde se puso la placa que estaba allí, que ahora está en reparación. Con los alumnos del liceo, yo creo que desde que empecé siempre estuve con la mira de la historia local, tratando de profundizar en eso. Y bueno, de ahí salió un proyecto que fue de traer un arqueólogo y hacer toda esa búsqueda, ¿no? Que se encontraron varios objetos, ¿no? Se encontraron varios objetos y fue una experiencia para los chiquilines que pienso que hoy que ya son grandes y ven esto, creo que muchos de ellos lo recuerdan, capaz que una de las actividades que más les gustó porque fue algo que llegó mucho porque participaron mucho, ¿no? Creo que fue la primera vez que se había hecho en el pueblo algo de ese tipo, ¿no? Repasamos una de esas jornadas con la presencia de arqueólogos aquí en esta zona. El ejército en el Museo Militar va a hacer una muestra de materiales, pero aparte una muestra iconográfica y tratando de preservar ese patrimonio. Entonces, si no venimos con un objetivo, es mejor no venir porque uno puede preservar el patrimonio. Cuando vos tenés definido ya lo que querés ser, los objetivos, hacer el trabajo de investigación, después el trabajo de campo, que puede ser lo más lindo en cuanto a trabajo, pero no termina ahí, hay que hacer la conservación de los materiales arqueológicos, el mapeo, conformar nosotros también en la parte de extensión, publicando, es importante, y a su vez ahora nos complementa un equipo de conservación que viene de la Universidad Nacional de Pelotas, que es la que monitorea que el proceso se cumpla y a su vez que los materiales se preserven. Montada la muestra museística, después lo que hacemos, como hicimos en el 2010, es que el material venga de donde se extrajo, en este caso, el material de aquella campaña quedó acá en el liceo de Valle Gordón. Aquí hoy ya han encontrado varias piezas. Varias, sí. Sí, más que nada acá encontrar. O sea, las revoluciones, tanto el 97, el 4, no son ricas en material. Lo más rico es los campos coloniales, de batallas coloniales, que el más viejo que hemos hecho acá en Uruguay es el combate de San Pedro, 1807, españoles e ingleses, 20 kilómetros al norte de Colonia. Eso sí, porque tenían otros uniformes, botones, la caballería tenía hebillas y cosas de bronce, entonces a vos te da una riqueza y una variedad mayor. Acá es vainas de 11 milímetros que son Remington, 7 milímetros Mauser, alguna punta de amo, alguna punta de arma corta, pero no es un producto rico en cuanto a lanzas, por ejemplo. Acá es muy difícil de encontrar porque también en este caso realmente no se usaron, atacan las infanterías. Por ejemplo, Tupambaé también, que es muy importante, pero en cuanto a riqueza podés encontrar un poco más variado alguna vaina de ametralladora, pero son las mismas que aparecen acá, o sea, otro UMC, otra estampa en la vaina, algún material de artillería,
pero las coloniales son mejores en cuanto a la calidad de variedad de elementos. O sea, si nosotros tuvimos una forma que no fuera intrusiva, que vos pudieras ver lo que hay abajo sin tener que excavar, sería lo ideal. Claro. O sea, vos seguís preservando el material y no precisás extraerlo. Al hecho que vos no tenés forma de poderlo ver, a menos que pases un escáner que tenés que ver la lectura que te hace, que no cumple la finalidad acá, tenés que tener tecnología para poder aproximarte al artefacto. Evidentemente con los detectores de metales, en este caso, que te discrimina material ferroso o no ferroso, es lo ideal. Y a su vez después nosotros que ya tenemos la zona donde está el artefacto, usamos los punteros manuales para centrar donde está la pieza, para no dañarla y hacer justamente la extracción de una forma correcta y que no sufra la pieza. Cuando tenés un botón y le pones con el cucharín encima y lo rompes, o sea, no, acá tenés que tratar de... Estos trabajos con liceales también, bueno, a ellos les llama la atención, ¿verdad? Se prenden en eso. Y sí, porque digo, es lindo el tema de investigar, pienso que es lo que lo apasiona, claro, como todo de chico de buscar y más cuando vos podés ser parte de la historia o te la pueden explicar, que no son unas piedras en frente del cementerio, sí, vos te das cuenta que hay un hecho que es importante, que fue importante para el país en su momento, para la zona en su momento, o para el pueblo. Buenísimo. Es la forma de poder colaborar, o sea, estar en contacto con la historia. El único combate que estuvo en su vida, o capaz que hay gente que murió en ese combate, y también digo, lo más importante que le pasó, entonces cada cosa es importante. Y cuando me dicen, ¿qué es lo más importante que has encontrado? Para mí todo lo que encuentro es importante, desde eso, todo es importante, porque tiene una historia atrás. Y nosotros decimos que las piezas, eso que si encontramos le decimos piezas o artefactos, los artefactos hablan, hay que saber escuchar. Yo explicaba que esto es como un damero de ajedrez. No es el combate donde vos haces jaque mate, es parte, si de hecho el movimiento que empieza también, que viene por el cerro o cuando se chocan acá las primeras avanzadas en el puente, en la entrada del pueblo y se dividen en dos, eso es parte del combate. O sea, en el ajedrez el peón tiene su función, el caballo, la torre, cada uno cumple lo suyo. Acá pasa igual, hasta que vos das jaque mate, que es en la zona del cementerio, pero no es el campo de batalla puntualmente solo esta parte. Claro. Entonces estamos hablando que es un recorrido importante. Y a raíz de lo que hicimos en el 2010, que se hizo la conferencia para el centenario, después se puso la placa, vos generás un producto que es cultural, que es patrimonial, que bueno, devolvés a la comunidad un hecho histórico o lo revivís. Bueno, se acondicionó la parte de lo que es la tumba de los caídos, se hizo el monolito acá el año pasado se presentó el proyecto en Florida. Bueno, pero después la gente colabora y claro, se arrima y da datos, eso es lo importante. O la tiraron del cementerio para acá o de acá para el cementerio. Viendo que está en lo que es la contrapendiente, ¿tá? Y dónde está la zona y qué calibre es, podés deducir, evidentemente con un margen de error, porque esto no es ciencia absoluta, que puede ser es 11 milímetros y puede ser disparado por nacionalista a esta posición, que es lo que te da... Claro. De acá hacia allá quedando sepultados del pueblo. Constatar realmente en el cementerio las marcas de las balas. Este grabado, por ejemplo, muestra el combate dentro del cementerio. Ese es uno de los temas que valoriza el cementerio porque es el único del país en el que se combatió dentro de las tumbas. En esa época las tumbas no eran como las que tenemos actualmente, eran en el suelo, las lápidas. Y detrás de ellas, que muchas estaban rodeadas con caños, como para evitar que los animales entraran, ahí quedaron las marcas de las balas también. Hemos hecho entrevistas a la gente del municipio que trabaja en el cementerio y, por ejemplo, nos contaba la Cuesta que cuando empezó a hacer las calles del cementerio, que le pidieron hace, por supuesto, muchísimos años, encontró muchísimos restos de casquillos y de proyectiles que tenían hasta la pólvora todavía. Así que es realmente un hecho el combate que valoriza el cementerio dándole este carácter de patrimonial, ¿no? Este es el grabado que nosotros luego conseguimos, el original. Esto salió en una revista de la época, Caras y Caretas, y es el que luego plasmamos en una azulejo, una cerámica que se colocó allí en el hall del cementerio. Desde el año 2008, la Comisión Nicovalle viene trabajando en la revalorización de nuestra historia. Esta denominación del cementerio como patrimonio departamental es fruto de ese trabajo. Sí, es una satisfacción y haber reunido todo el material que también es algo que uno lo ve compendiado todo, ¿no?
porque esto estaba todo por separado, y ahí es cuando uno se da cuenta del trabajo, realmente, cuando lo ve plasmado ahí. Hoy pensaba, digo, estaría bueno de pronto poderlo editar y hacer un pequeño libro. Podría ser, ya tenemos en esos que les traje para mostrarles, y que ahora hay gente que los está pidiendo, parte de la historia local, resumida de lo que es el libro de Pereira Pérez, y con algunas otras investigaciones, se pueden adquirir en estos libros, que son realizados en conjunto con el grupo de Geohistoria de Florida. En esos trabajamos Liz Docetas y yo. Así que a las órdenes también, por si alguien tiene interés. Hoy hablábamos con Pablo de que en principio vamos a ver de poner alguna placa por allí para dejar plasmado este nombramiento, ¿no? Claro. Que valorice también al cementerio. Y ya después, bueno, poco a poco se verá qué va surgiendo para trabajar a futuro.